El expresidente de Cuba, Raúl Castro, y el actual mandatario Miguel Díaz-Canel fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional por someter a condiciones de esclavitud a trabajadores cubanos en el exterior, médicos en su mayoría. La Asociación Cuban Prisoners Defenders y la ONG Unión Patriótica de Cuba, o la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, radicaron una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, por someter a condiciones de esclavitud a trabajadores cubanos en el exterior. Además de Castro y Díaz-Canel, señalados como máximos responsables, fueron denunciados por cometer crímenes de lesa humanidad, de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos los ministros cubanos José Ángel Portal, que es de Salud, Rodrigo Malmierca, de Comercio Exterior, Bruno Rodríguez, de Relaciones Exteriores, y Margarita González, del Trabajo. La demanda presentada ante la CPI refiere a las llamadas misiones de internacionalización implementadas por La Habana desde los años de 1960, por las cuales profesionales, muchos de ellos médicos, son enviados a trabajar en diferentes países que pagan directamente al gobierno cubano por los servicios recibidos. En entrevista con Radio Educación, el presidente y fundador de la Asociación Cuban Prisoners Defenders y representante para la Unión Europea de UNPACU, Javier Larrondo, nos explica cómo operan las misiones médicas cubanas, las leyes y las convenciones internacionales que violan y el alcance de la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Las misiones, no solamente las médicas, sino en general todas las colaboraciones que realiza el gobierno cubano con terceros países, lo realiza en un formato pues muy desagradable para los trabajadores, porque para empezar les lleva sin que voluntariamente vayan, sino que digamos que ejerce una serie de acciones coercitivas sobre ellos. El 56% de ellos, por ejemplo, nos confiesan que no se presentaron voluntarios, y del restante, el 39% nos confiesan que bueno, tenían fuertes presiones por ser marcados como desafectos a la revolución, o la deuda de vida que tenían por haber estudiado gratuitamente en Cuba la educación superior, cosa que estudiamos en España también gratuitamente, la educación superior, y no tenemos esa deuda de vida, sino que eso es una inversión del Estado, que además ni siquiera es el Estado el que lo paga, sino son los ciudadanos quienes le dan el dinero al Estado para que lo reparta de aquella manera, ¿no? O sea que, entonces, eso para empezar, pero es que luego, cuando les llevan a los sitios, les llevan a sitios que ni siquiera ellos conocen bien, les llevan sin contrato, les llevan a sitios peligrosos, sin cláusulas de peligrosidad, les llevan sin pasaporte, o sea, les retienen el pasaporte, les retienen sus títulos académicos, no les dejan tener títulos académicos ni pasaporte. ¿Por qué? Porque con títulos y con pasaporte son personas, y lo que quieren evitar a toda costa es que abandonen la misión, de tal manera que el Código Penal cubano, si abandonas la misión o si al terminar la misión no vuelves a Cuba, vas 8 años a la prisión. Artículo 135 del Código Penal cubano vigente. Es impresionante. Pero luego les meten un reglamento de conducta en las misiones, que la resolución número 168 del Ministerio de Comercio Exterior de 2010, pero había otras anteriores a 2010 vigentes, idénticas, prácticamente idénticas, que son terribles. No pueden tener relaciones sociales con terceros, no pueden, si tienen una relación sentimental, la tienen que reportar con mucha antelación al matrimonio. ¿Por qué? Porque si se casan, tienen derecho a la residencia en el país donde están residiendo, y eso es lo que quiere evitar el gobierno cubano. Entonces, les impiden casarse, les impiden tener relaciones, pero el reglamento lo dice, es una ley cubana, les dice exactamente que no pueden tener relaciones sociales con terceros ni ir a actos sociales que no sean aprobados por el jefe de misión. Y ojo, que no lo dicen en horario laboral, sino en todo el horario. Bueno, el nivel de restricciones, Elsa, está tan impresionante
tan impresionante. Y en todos los ámbitos. Bueno, desde luego lo económico. Ellos cobran el 10% o el 25% como máximo, determinados, dependiendo del país, de lo que el país paga por ellos en concepto de su trabajo, no por valor añadido ni coordinación, no. En concepto de su trabajo, a cada trabajador del país paga X dinero, bueno, pues el gobierno cubano se queda con el 75 al 90 y pico por ciento. Es una cosa terrible. Entonces, todo es un mecanismo generado desde el Estado para explotar a una propiedad que considera suya, que son los trabajadores cualificados cubanos, cuidado, que son los mejores, es decir, la crema, los médicos, los ingenieros, los maestros, a todos ellos los usa de esta manera y cuando ellos se quieren rebelarse, es decir, quieren ser libres, quieren ejercer en el país donde han llegado o quieren dejar la misión, que básicamente la misión es una misión civil, y las leyes son civiles, lo pone así, reglamento civil. Bueno, pues cuando lo quieren dejar, la persecución es horrible, pero horrible, que les dejan sin ver a su familia durante 8 años. No les permiten la entrada en Cuba durante 8 años si ellos se quedan en el país. Por ejemplo, los brasileños, los que se han quedado en Brasil, los 2.000 que se han quedado en Brasil, o los tantos miles que se han quedado en Venezuela, no les permiten volver a ver a sus hijos en 8 años, no les permiten volver a entrar ni a su familia a salir de Cuba durante 8 años. Es una cosa horrible, horrible. Javier, de acuerdo a la denuncia que ustedes presentaron, ¿qué leyes y convenciones internacionales viola el régimen cubano con estas misiones? Bueno, pues numerosas. En primer lugar, el Estatuto de Roma que han firmado 123 países de la Corte Penal Internacional es violado, por ejemplo, con respecto al crimen de lesa humanidad de esclavitud, con respecto al crimen de lesa humanidad de persecución y el de otros actos inhumanos, ¿no? Eso está en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Pero si nos vamos a las Naciones Unidas, para empezar, pactos tan relevantes como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, por no dejar libre tránsito a los ciudadanos en un país. Es decir, es que le restringen a su familia el movimiento de salida, a ellos también, de entrada, etcétera, sin ninguna justificación penal, porque si me dijeras, oye, es que son criminales penales, ¿no? Han matado a alguien, tienen un delito penal. No, son profesionales en ejercicio, ¿no? Es una cosa tremenda. Eso con respecto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que viola un montón de apartados. Yo, lógicamente, en la demanda que está hecha pública y que se puede consultar, todos los apartados que se violan de esta declaración se justifican, ¿no? Pero también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, pero también la Convención de los Derechos del Niño. El niño tiene derecho a estar con sus padres, no se le puede separar durante 8 años de sus padres, es horrible. Y Cuba es firmante y ha ratificado esa Convención de los Derechos del Niño. O sea que ya no solo por los países en donde se produce esto, sino incluso en Cuba, la Convención de los Derechos del Niño se viola flagrantemente, ¿no? La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Bueno, te puedes imaginar que lo que he contado, lo que he narrado hace un momento, que, ojo, está hecho público, no es algo que cuente yo, es algo que lo puede ver cualquiera, se puede consultar y todas las leyes que yo he hablado se pueden consultar. Esto viola, lógicamente, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, una convención muy importante en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y, por supuesto, la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué? Porque, además de muchos derechos civiles que se les violan y que yo he narrado, también se les da adoctrinamiento político, se les obliga a insultar a sus compañeros y hacerles actos de repudio a aquellos compañeros que no son afectos con la revolución o que dejan las misiones, se reúnen en grupos y son obligados a insultarles tras su marcha a sus amigos, a sus compañeros. Entonces, viola cualquier aspecto de la libertad civil y política de los ciudadanos. Es algo muy terrorífico.
terrorífico lo que viven esos trabajadores. Y ojo, mi máximo respeto a los éxitos, porque los éxitos de esas misiones se deben única y solamente a esos trabajadores que tienen dos cargas sobre ellos. Una es el trabajo que tienen que realizar. Dos es que lo realizan además en condiciones de esclavitud. Entonces, ¿mérito del gobierno cubano? Ninguno. Lo que están haciendo es esclavizar a sus pobres trabajadores cualificados. Javier, ¿qué esperan que pase con esta denuncia, ya que el Estado cubano no ha suscrito el Estatuto de Roma? Sí, bueno, es sencillo. No se puede juzgar estos hechos si ocurrieran en Cuba. El problema es que han ocurrido en Brasil, Venezuela, Bolivia, Honduras, Guatemala, México, en Portugal. Están ocurriendo en tantos lugares en el mundo, en las misiones, con estas condiciones que yo he narrado, que esos países, por ejemplo, que yo he mencionado, muchos de ellos, la mayoría, si no todos, son firmantes del Estatuto de Roma y, por lo tanto, lo que ocurre en su territorio sí puede ser juzgado según el Estatuto de Roma. Entonces, la vigencia de la Corte Penal Internacional, la jurisdicción y la competencia para juzgar estos hechos es plena y total. Y por eso ya han aceptado, de hecho, el estudio preliminar del caso, efectivamente. Javier, ¿qué papel han jugado los organismos internacionales, sobre todo los de salud, para que esto haya sido posible? Bueno, vamos a ver, yo no puedo atribuir a la Organización Mundial de la Salud ninguna mala intención. Sin embargo, lo que sí tengo que decir es que en determinados convenios en los que la Organización Panamericana de la Salud, de la que Cuba es parte, y que Cuba sí que ha infiltrado porque hay cargos hay cargos en la OPS que provenían del Ministerio de Salud cubano y de la seguridad del Estado cubano, que sí que han intervenido, por ejemplo, en el caso de Brasil, de forma radical. Entonces, la OPS se ha visto lógicamente involucrada como organización porque está infiltrada por personal cubano que ha facilitado todas estas gestiones para que este trabajo en condiciones de esclavitud fuera posible, incluso en países tan democráticos como Brasil. Javier, por último, ¿tienen un estimado de cuántos recursos obtiene el régimen cubano anualmente por estas misiones? Sí, lo tenemos tasado, además proviene de fuentes oficiales tanto del gobierno cubano como de la organización the World Trade Organization, la Organización Mundial del Comercio. Son 8.000 millones de dólares lo que ingresa anualmente el gobierno de Cuba por los contratos de trabajos personales de las misiones y otros, ¿vale? Y, por ejemplo, para compararlo, es el ingreso mayor que tiene Cuba, porque el turismo, por ejemplo, son 3.000 millones frente a 8.000 de las misiones. O las remesas que reciben los familiares, las remesas dinerarias que reciben de fuera, son del entorno de 4.000 millones. Es decir, que los 8.000 millones de dólares de estos ingresos ilegales y por esclavitud, con un altísimo margen, como hemos comentado, del 90%, 85% y tal, son los ingresos más importantes que tiene el gobierno de Cuba en la actualidad. Escuchamos al presidente y fundador de la asociación Cuban Prisoners Defenders, representante para la Unión Europea de UNPACU, Javier Larrondo, en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz.